Gracias a todos. A continuación, le quiero presentar al doctor José Gilberto Montoya. José Gilberto completó sus estudios de medicina con honores en la Universidad del Valle, en Cali. Terminó su residencia en medicina interna en la Universidad de Tulane, en New Orleans. Formación postdoctoral en la Universidad de Stanford en 1990, donde completó una intensa beca de 4 años en enfermedades infecciosas bajo la mentoría de los doctores Jack Remington y Thomas Merrigan. Tuvo la única oportunidad de haber sido elegido por el doctor Jack Remington para una beca formación ampliada de 7 años en toxoplasmosis y respuestas inmunes contra patógenos intracelulares en el Departamento de Inmunología y Enfermedades Infecciosas Fundación Médica de Palo Alto. Actualmente es codirector del Laboratorio Nacional de Referencia para el Diagnóstico y Tratamiento de la Toxoplasmosis, el laboratorio del doctor Jack Remington para diagnósticos especializados. Y lo más importante es que es un gran amigo nuestro y un gran amigo de la Asociación Colombiana de Infectología. José Gilberto nos va a hablar del Epstein-Barr virus, cómo buscarlo y qué hacer cuando lo encontramos. Muchísimas gracias, doctor Oñate y doctor Rodríguez, por presidencia de la sesión, y al doctor Martínez como presidente del Congreso de la parte del Comité Científico. El enfoque de hoy es en el virus del Epstein-Barr, y hay una noticia bastante nueva en la parte temprana de este año del Epstein-Barr que sería bueno que la compartiéramos y la discutiéramos. El virus está presente, mucho más presente en el mundo. El 95% de los humanos lo tienen, y también, como todo el grupo herpes o los virus herpes, establece latencia de por vida en el hospedero humano. Como ustedes pueden ver, pertenece a ese grupo de los gamma, que comparten la capacidad oncogénica con el herpes 8, que es el responsable del sarcoma de Kaposi. Por eso los otros tienen menos capacidad oncogénica, sin embargo, no está tan claramente establecida como está el Epstein-Barr y el virus del Kaposi. En la presentación que hice de citomegalovirus se hizo esa pregunta de la oncogenicidad y realmente no hay nada bien establecido. Sí hay presencia de CMV-DNA en pacientes con glioblastoma multiforme, el tumor de cerebro, pero esa conexión todavía no está bien establecida. Como ustedes bien saben, se transmite a través de los líquidos corporales, primariamente la saliva, pero también puede ser en la sangre, por el semen, por el contacto sexual, y muy importante, puede hacerse a través de transfusiones de sangre y trasplantes de órganos sólidos, similar a lo que se presentó con el CMV, pero la parte de transmisión es menos pronunciada que la del CMV. Como el doctor Guevara dijo, realmente el virus central en trasplantes de órganos sólidos es el CMV. El EBV tiene cierta importancia, pero el CMV tiene un impacto mucho mayor en estos pacientes. El Epstein-Barr establece latencia en los linfocitos B, esa latencia de por vida es en los B. El CMV tiende más en la parte de los monocitos. El herpes 6 es más en la parte de los también monocitos, y también va en la parte del sistema nervioso central. El Epstein-Barr primariamente es en los linfocitos B, y es el virus principal de la mononucleosis infecciosa. No es sorpresa para ninguno de ustedes esto. De hecho, un paciente que se presente con una enfermedad febril, dolor en la garganta, una erupción cutánea que es maculopapular, hay que pensar en el CMV, en el EBV, toxoplasmosis y otros, pero el mayor productor responsable es el EBV. Y hay algo clásico en todos los exámenes de infectología de los boards para pasarlos, es que te dan un paciente que tiene ese síndrome de fiebre, de dolor de garganta, se le da ampicilina porque se piensa que es estreptococo y desarrolla ese rash que ven en la parte izquierda. Entonces, eso es algo clásico que está en todos los exámenes. Y muy importante en los exámenes también pensar la conversión primaria de VIH. Un paciente que se presenta con esta forma, hay que pensar en que tiene una infección primaria por VIH. Pero la conexión más pronunciada del EBV son estos tumores, el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo, que afecta a poblaciones en Asia de manera pronunciada. Esos pacientes
tiene una disfunción porque el tumor se localiza entre la parte posterior nasal y en la parte superior de la garganta y lleva a destrozo funcional y de figura y de función de su parte nasofaringea. Está el linfoma de Hodgkin, está la enfermedad linfoproliferativa que tiene más marcado impacto en la parte de trasplantes, y está el linfoma del sistema nervioso central primario que se presenta en los pacientes con SIDA. Los pacientes con SIDA que tienen enfermedades que ocupan espacio, toxoplasmosis, este sistema, linfoma del sistema nervioso central primario, y también están el PML, la enfermedad del virus del JC, del John Connegan virus. Son los tres clásicos que presentan con enfermedad de que ocupa espacio. También el EBV se debe buscar sistemáticamente en pacientes que se presentan con el síndrome de linfohistiocytosis con hemofagocitosis. Es uno de los disparadores comunes de este síndrome que tiene una alta mortalidad si no se diagnostica temprano y una alta mortalidad si no también se detecta el disparador temprano. Ahora no hay publicación del COVID que no se mencione el long COVID. Y el long COVID es algo que se presenta después de que este virus llega al sistema, a reconocer el sistema humano por primera vez. Entró en humanos a partir de la parte final de diciembre del 2019. Y el long COVID era algo que estábamos viendo con todas las infecciones por 30 años. Y por primera vez hay una enfermedad infecciosa donde todo el mundo la está mirando cuando está evolucionando. Es una historia que está presentada en todos los medios y científicos, periodistas, personas que no tienen ciencia, todos están viendo la misma información en la forma en que se está dando. Y el long COVID es un proceso muy similar al long EBV. Se han reportado, y yo personalmente tengo muchos pacientes, yo he visto más de 1000 pacientes con long infection, y he visto a los pacientes que toda su vida era normal, como los pacientes del long COVID. Les da el Epstein-Barr virus, el virus del Epstein-Barr, una mononucleosis infecciosa usualmente severa, y su vida se les destroza por 10, 20 años. El long COVID no tiene más de 2 años, porque apenas llevamos esos 2 años. Tristemente, muchos de esos pacientes van a tener su vida destrozada desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, por años, 5, 10, 15, 20 años, a menos que se puedan hacer ciertas intervenciones. Entonces, el EBV es uno de los clásicos long infección prolongada que se ve en infectología. Pero la otra noticia que les quería compartir es que este año se ha dado un paso histórico en el EBV, y es la conexión con la esclerosis múltiple. La conexión entre EBV y esclerosis múltiple se sospechaba por más de 100 años. De hecho, el primer neurólogo francés que la describió de la esclerosis múltiple sospechó que era un agente infeccioso. Obviamente en ese tiempo no se tenía el EBV presente, pero muchos estudios habían apuntado en ese sentido. Se habían encontrado células B infectadas con el DNA del EBV en las lesiones de la esclerosis múltiple. Se han encontrado que los pacientes con esclerosis múltiple tenían positividad para el EBV que era ligeramente más alta que los controles, pero nunca se había encontrado un estudio que estableciera que el EBV disparaba la esclerosis múltiple. Y este estudio, que acaba de salir en la revista de Enfermedades Infecciosas, claramente establece esa conexión. Esa es una noticia nueva en el mundo de virología y que realmente dispara muchas posibilidades de intervención y de ayuda a estos pacientes, incluyendo la vacuna. El estudio comprometió más de 10 millones de soldados americanos que fueron seguidos entre 1993 y el 2013. Y esos pacientes, por rutina, se les tomaba suero cada 2 años y era para el HIV. Y esos sueros los guardaron, entonces tuvieron la fortuna de guardarlos. Y tuvieron también la fortuna que les hacían exámenes clínicos, no solamente les sacaban la sangre, y ellos encontraron 955 casos, de ese de más de 10 millones, encontraron 955 casos de pacientes que tenían esclerosis múltiple, y obviamente el resto, 10 millones menos 955 eran los controles, no tenían la esclerosis múltiple, y tenían el suero con ellos.
ellos encontraron que el riesgo de esclerosis múltiple se aumentaba en 32 veces después de que el paciente que era seronegativo para EBV desarrollaba la esclerosis múltiple. El riesgo era 32 veces más alto si seroconvertía versus si no seroconvertía. Les mostraré la información en más detalles. Entonces ellos, de los 955 pacientes que tenían la esclerosis múltiple, 801 cualificaban porque tenían tres sueros antes de la esclerosis múltiple y tenían controles que eran muy parecidos en todos los aspectos y que también tenían 3 sueros antes de la esclerosis múltiple. Entonces fueron capaces de encontrar 801 pacientes con esclerosis múltiple que cualificaban con eso, los 3 sueros antes, y hacían un control 2:1 y que podían establecer qué pasaba con la serología para Epstein-Barr evolutivamente en esos 3 sueros. Y de buenas que el primer suero de esos 801 había 35 que habían desarrollado la esclerosis múltiple que eran negativos, entonces podían ver la seroconversión y habían 107 controles que también eran negativos. Entonces, los datos que siguen son qué pasa con la serología para EBV cuando se empieza negativo y se desarrolla esclerosis múltiple versus si no se desarrolla esclerosis múltiple. Y encontraron que el primer gráfico es la seropositividad en estas muestras. El gráfico que está más arriba, que es como el color más verde, es el de los que tienen la esclerosis múltiple, y el color azul en las rueditas son los que no desarrollan esclerosis múltiple. Y ustedes pueden ver cómo al principio todos son negativos, porque eso es la definición para incluirlos en la definición del estudio, que fueran negativos al principio. Y en el segundo suero, más pacientes que desarrollan esclerosis múltiple luego seroconvierten, van a seropositividad. Y al final del tercer suero, antes de la esclerosis múltiple, 97% han seroconvertido, y en el grupo que no desarrolla esclerosis múltiple, 57% han seroconvertido. Ellos también hicieron paralelo otros viruses, incluyendo el CMV, y ustedes pueden ver que el CMV, que también se transmite por saliva, no tiene esa diferencia en seroconversión. Y cuando miraron el coeficiente de riesgo entre los pacientes que tenían la seroconversión versus los pacientes que no tenían seroconversión, el coeficiente de riesgo era del 32% con ese intervalo de confidencia. Y si miraban seropositividad versus negatividad, era del 26%. Entonces, esto es fascinante porque por primera vez se establece que el EBV es un disparador de la esclerosis múltiple, y eso abre puertas en vacuna, intervenciones antivirales. Obviamente hay pacientes que seroconvierten, que tienen el EBV, que no tienen la esclerosis múltiple, lo que indica que es un agente necesario, pero no suficiente. Deben haber otros factores como la parte genética, como la presentaba el doctor Guevara, de los pacientes con CMV. Al otro que hicieron espectacular hay una sustancia que se llama la sustancia de cadena liviana neurofilamentaria, que es un indicador en sangre periférica de daño neuronal. Entonces es fascinante, porque en esa cohorte, siguiendo la misma historia de esta gráfica, en los pacientes con esclerosis múltiple, esa sustancia que indica daño neuronal estaba negativa si el EBV era negativa si, en el momento de seroconversión, pero era positiva después de la seroconversión y antes de la esclerosis múltiple. Entonces, fue una cosa bien bonita, es una cascada. Están negativos para el EBV, desarrollan esta sustancia de daño neuronal y desarrollan la esclerosis múltiple después de la infección del EBV. Y los pacientes que no tenían la esclerosis múltiple nunca elevaron esa sustancia de cadena liviana neurofilamentaria. Entonces, se ha básicamente solidificado, se ha ya establecido que el EBV dispara la esclerosis múltiple. ¿Cómo se busca el EBV? Ustedes son familiares con estas pruebas de serología, donde se tiene la IgG para el antígeno cápsido viral,
y se puede tener la G o la M. Se puede tener esta IgG contra el antígeno temprano, ya sea difuso o restringido, y se puede tener esta IgG contra el antígeno nuclear. Si el paciente tiene una infección aguda, se espera que pueda tener una IgM positiva. Las nuevas versiones de IgM tienden a ser más específicas que antes. Había antes el dolor de cabeza, de que esas IgMs eran no específicas, como sí tenemos ese dolor de cabeza todavía en toxoplasmosis. Ese dolor de cabeza es menor con el EBV. Se espera también que la IgG pueda ser negativa si se encuentra el paciente muy temprano. La IgG puede ser negativa o puede ser positiva si ya no es tan temprano. El PCR puede ser positivo en infección aguda, especialmente cuando no se ha desarrollado la IgG. Y IgG contra el antígeno nuclear, ese es negativo temprano. Ese se desarrolla después del mes de infección. Si la infección es crónica, entonces ya se espera que siempre va a haber el IgG contra el cápsido positivo, siempre. La M debe ser negativo en el crónico. Ya contra el nuclear, contra el antígeno nuclear debe ser positivo porque ese permanece positivo de por vida con la IgG para el cápside antigen, y el PCR debe ser negativo si es infección crónica. El PCR debe ser negativo. Estos de acá, los que están para latencia permanente son el cápsido y el nuclear, deben ser siempre positivos. Y estos del antígeno temprano se han convertido en buenos marcadores para seguir los pacientes que tienen esas malignidades como el carcinoma nasofaríngeo y el linfoma de Burkitt. Se ha encontrado que esos pacientes obviamente se les hace la cirugía, la radiación, la quimioterapia, y hay que estar pendientes de que no recaigan. Entonces se les siguen el antígeno temprano y encuentran que se positiviza antes de que desarrollen la recaída. El PCR también es útil para seguir esos pacientes por recaída. La reactivación es el desafío más grande. La parte de aguda y la parte crónica es relativamente fácil, pero la reactivación es la más difícil, la que tiene más controversia, porque en la reactivación se tiene esta parte de que si el antígeno, el IgG contra el cápsido va a ser siempre positivo, porque el paciente está crónico infectado. Y yo pertenezco a la escuela que cree que los valores altos están prediciendo la recaída, porque el sistema inmune no pierde el tiempo, no desperdicia IgG. La IgG total se divide en las muchas diferentes patógenos que el organismo ha visto, que el paciente ha visto, y el sistema humano no desperdicia IgG. Si están muy altos o se elevan, yo creo que es indicación de que hay reactivación. La otra posibilidad es, a veces se puede ver una M positiva en un paciente infectado crónicamente, y obviamente si hay PCR hay reactivación. Esto fue lo que se vio en el COVID. Si ustedes se acuerdan, un estudio bien bonito donde miraron pacientes con el COVID largo, el long COVID, y vieron qué cosas pudieran al paciente apenas entrar después del COVID, antes de que desarrollaran el long COVID, y encontraron que la presencia de EBV por PCR predecía pacientes que se iban al long COVID. Hubo otros factores como la presencia del virus del COVID, PCR positivos en sangre, la presencia de diabetes y la presencia de anticuerpos. Esos 4 elementos predecían el long COVID, pero uno de ellos fue la presencia de PCR positivo para el EBV. Y también la elevación, como estos son los que están lifelong, los que están toda la vida, no solamente el BCA, sino el EBNA, la elevación de esos títulos también pudiera ser la otra indicación de que hay reactivación, y seguro los antígenos tempranos, porque esos deben desaparecer meses después. O sea, la presencia de ellos en un infectado crónico es una indicación indirecta de reactivación. Y ya vimos los que se presentaban para el manejo de las fases de cáncer. Ya en la parte final de cómo estos síndromes que están asociados al EBV se ven en trasplante de órganos, se presenta en esos pacientes un espectro grande, desde una mononucleosis infecciosa a desarrollar malignidades, como las vimos más temprano. Ellos pueden tener enfermedad localizada dentro de los nódulos linfáticos o por fuera,
recordando que el virus está primariamente presente en las células B, que está en estos sistemas del sistema linfático, y esta enfermedad linfoproliferativa post-trasplante puede simular una infección común. Entonces hay que estar pendientes porque detrás de ese síndrome infeccioso común puede estar una enfermedad linfoproliferativa y ya puede hacerse muy local o puede ser muy diseminada y puede presentarse como un síndrome de sepsis inicialmente. Estos siempre tienen el genoma del EBV presente y tienen la expresión de este marcador de células muerte, del Program Cell Death, que es un inhibidor, como ustedes bien saben, del sistema inmune y que es el que se usa para los checkpoint inhibitors para liberar el sistema inmune contra un cáncer determinado. Y estos pacientes desarrollan esa enfermedad dependiendo del tiempo de trasplante, de si son EBV positivos, del tipo de trasplante. De hecho, los factores de riesgo para la enfermedad temprana, el más grande es que se infecten por primera vez, que el donante sea positivo y el recipiente negativo, similar a lo que presentaron la doctora Moncada y el doctor Guevara. Los de intestino son los que tienen el más alto riesgo, posiblemente reflejando que hay mucha más inmunosupresión. En la parte de inducción de la inmunosupresión, el uso de anticuerpos contra linfocitos obviamente está quitando un factor importante para estos pacientes defenderse. Y los pacientes menores, los pediátricos, tienen más alto riesgo porque está reflejando más infección primaria, ya que ellos tienden a tener más EBV que es negativo. Y en la parte tardía, la duración de la inmunosupresión, el tipo de órgano trasplantado y los pacientes ya de más edad. Esto es simplemente para recordar que la presentación puede ser local o puede ser diseminada en estos pacientes, y un simple dolor de garganta puede estar indicando que tienen esta enfermedad de post-trasplante linfoproliferativa en los tejidos de la amígdala. En estos pacientes se debe combinar serología con la parte de detección del virus del DNA, y se ha visto que si se combina con estos dos métodos, si tiene una IgG negativa para el early antigen con antígeno temprano, con un PCR positivo, el riesgo es mucho mayor para PTLD. Y también si es negativo para el antígeno nuclear, el antígeno nuclear, con una PCR muy alta también hay más riesgo de PTL. En la parte de detección del DNA se debe localizar dentro del tejido para establecerse que es relacionado al EBV, y la carga viral, similar a lo que presentó la doctora Moncada, hay el esfuerzo de armonizar. Y esto también está lleno de muchos problemas de variabilidad, reproducibilidad y de comparabilidad, como presentó muy bien la doctora Moncada, y eso se debe llevar. Y similar a lo que presentó la doctora Moncada, la sangre versus plasma, y se favorece el plasma por las razones que ella presentó. Estos pacientes pueden tener la carga negativa con enfermedad similar a lo del CMV, y se prefiere la sangre por las razones que la doctora Moncada presentó. Están las preguntas si se detecta en el líquido broncoalveolar, si puede ser mejor predictivo, o en el líquido cefalorraquídeo de enfermedad en el órgano blanco. Y lo último es que se puede mirar las respuestas de las células T específicas para el EBV como un indicador de que la infección se ha controlado, similar a lo que presentó el doctor Guevara, de que se puede hacer en el CMV. Entonces, en los pacientes a alto riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con EBV, se deben identificar por las serologías. Eso es lo fundamental, el primer paso. Las drogas para los pacientes que se detectan que están en infección primaria o reactivada no actúan con la parte latente, actúan en la parte en que el virus se está replicando en la fase lítica, y los estudios son inconclusivos porque no se hacen ni muy grandes ni se hacen la duración suficiente. Entonces no se puede decir que no sirvan por ese problema de duración y de tamaño muestral. En este caso, lo más importante es seguir el EBV-DNA, la carga viral, en el tiempo, y si va aumentando rápidamente, ese es el paciente que está más a riesgo de presentar la PTLD, y se debe minimizar la inmunosupresión. Terminé antes del tiempo. Gracias.
Bueno, pues simplemente maravilloso. Felicitaciones, doctor. Es una muy clara descripción de este problema con el Epstein-Barr y cómo vamos como encontrando y despertando hacia las implicaciones que tiene, lo que nos mostró sobre esclerosis múltiple y seguramente sobre muchas otras implicaciones que encontraremos en los próximos años.